conozco pocos españoles más europeos que yo. No por la cosa del Erasmus y del Interrail y tal, que bueno, que también, ¿no? Pero por pura afinidad afectiva. Sé que a otra gente no le pasa, pero personalmente, pues yo estoy en Francia o en Italia o en Alemania y me siento como en casa. Insisto, sé que a otros no les pasa y lo entiendo perfectamente, pero a mí sí. Y por formación personal, pues estoy muy familiarizado con toda la cultura europea en general. Y por formación musical en particular, pues sin Europa no se entiende la historia de la música, o en la literatura, o en la filosofía. Y por formación historiográfica, uno entiende Europa como lo que ha sido tradicionalmente, quiero decir, desde los griegos, es decir, un conjunto de pueblos que han puesto en juego permanentemente y con frecuencia de forma muy conflictiva su identidad. Hay pocos espacios en el mundo, espacios geográficos quiero decir, que alberguen tal cantidad de identidades, de lenguas, de naciones, de destinos, de proyectos, que con frecuencia entran en oposición. Hay pocos espacios en el mundo, insisto, geográficos, tan pequeños que hayan determinado tanto toda la historia del mundo. Europa es eso. Somos así, ¿qué se le va a hacer? Y yo reflexionaba sobre esto el otro día escuchando a Ursula von der Leyen en el foro de Davos al hablar de la persecución de la desinformación, es decir, todo lo que no sea el dar palmas con las orejas al proyecto globalista que consiste en desarticular cualquier identidad colectiva, particularmente cualquier identidad colectiva europea, ¿verdad?, de los europeos, para convertirnos en una especie de parque temático de la globalización, de la tecnocracia, etcétera. Idea, por cierto, en la que luego el cipayo de Úrsula, o sea, Pedro Sánchez, nuestro Pedro, ¿verdad?, vino a insistir. Bueno, Úrsula, querida, no hay nada menos europeo que tú. Todo lo alemana que quieras, pero no hay nada menos europeo que tú. Los europeos somos, desde los primeros, lo que hemos sido siempre, un conjunto de pueblos que han alumbrado el modelo nacional, por ejemplo, que luego hemos exportado a todas partes. Que no digo que sea bueno o que sea malo, pero es que ha sido así. Los europeos somos un montón de pueblos con lenguas diferentes y aunque tengamos un origen común, ¿verdad?, el famoso Urheimat de los indoeuropeos, eso es arqueología. Somos lo que somos, un montón de naciones diversas. Y precisamente en esa diversidad radica la identidad europea, en que somos muy diversos y encantados de la vida, y si tenemos que darnos bofetadas con frecuencia nos damos. Ya sabemos que es un desastre, pero la realidad histórica es esa. Si tú, o en Washington, o donde fuere, queréis convertir esa historia real, esa Europa real, en una especie de mundo homogéneo, unificado en torno al valor del mercado, ¿verdad?, os vais a encontrar con algo con lo que os estáis encontrando ya, que es que sencillamente eso no puede ser Europa. Y los europeos no podemos ser así. Solo podríamos convertirnos en eso en unas circunstancias concretas, que es la desaparición práctica de las culturas y de los pueblos europeos, ya sea vía sustitución por la cultura mundial de masas, ya sea vía reemplazo demográfico por otras gentes que vienen de otras partes, pero dejará de ser Europa. Los europeos somos lo que somos, felizmente libres. Hoy no, ya lo sé, pero miremos con perspectiva, somos eso. Y aquí, como húsares, queremos seguir siendo eso, al fin, europeos.